días, me conocéis, ¿no? Bueno, me han pedido que presente a Elena. Vale, Elena Casero es quien lleva un punto de lectura que se inauguró en enero de ¿No se oye? Sí. Ah, vale, creía, vale. En enero de 16 de enero era. 16 de enero de 2020 en Los Isidros. No es de nuestro colectivo. Ahora explicaré un poco el porqué y la importancia de esto, que es lo que quería introducir. Ella profesionalmente se ha desarrollado como técnico de empresas turísticas. Bien, pero es escritora, con 5 novelas publicadas, un libro de relato y otro de microrelatos en diferentes editoriales nacionales. Y bien, a su jubilación se vino a vivir a Los Isidros. Los Isidros es una aldea de Requena que no llega a los 300 habitantes, ¿vale? Y allí propuso el poder crear un punto de lectura, agencia de lectura, biblioteca, como queramos llamarla, en Los Isidros, y que ella la llevaría voluntariamente. Desde entonces la ha dinamizado mucho. Esto es muy complejo, aunque en esta zona del interior os puedo decir que Los Isidros está justamente haciendo prácticamente el límite con el municipio de al lado, que es Venta del Muro, que os excuso deciros que es muy bonito, pero que, por ejemplo, con 1.200 habitantes no tiene biblioteca, la tiene cerrada. Otras bibliotecas de la comarca y pueblos de 1.200 habitantes, Sinarcas abre 4 horas. Cual también Camporrobles creo que abre 4 horas, y no son pueblos tampoco tan pequeños, 1.200, o sea que es muy raro. Nosotros sí que tenemos una en San Antonio, una agencia de lectura, pero estamos hablando de que San Antonio tiene tiene 1.900 habitantes. Es una aldea, pero con 1.900 habitantes hay muchos municipios en Valencia. Entonces, es un esfuerzo importante y realmente pues tenemos que agradecer que haya también en estos sitios tan pequeños, en estos, digamos, micropoblaciones, personas que quieran llevar al frente de una biblioteca. Por eso, pues hemos invitado a Elena Casero, Viana, a que nos hable de su experiencia. Vale. Se me oye, ¿no? Bueno, pues buenos días, buen día. Quiero agradecerle a Nacho que me ha dado la oportunidad y, bueno, ya a las autoridades y a todo el mundo. Estoy contenta de poder hablar. Contar mi experiencia como bibliotecaria por amor al arte. Bueno, ya lo ha dicho Nacho, yo no tengo nada que ver con las bibliotecas, soy escritora, soy músico y, aparte de las empresas turísticas, he trabajado en For España, o sea que no tiene nada, absolutamente nada que ver lo del libro. Lo que pasa, lo que me mueve es la pasión por la escritura, evidentemente, por la lectura y por la literatura. Yo nací en Valencia, entonces al venirme aquí a vivir, lo que pasa es que tengo raíces, tanto en Utiel como en Requena. Y, bueno, pues siempre te tira la querencia sentimental de la zona. La biblioteca o punto de lectura pues se inauguró, como ha dicho Nacho, el 16 de enero de 2020. Está ubicada en un local muy bonito, muy blanco, muy limpio, con unas vistas estupendas. Y lo que es la biblioteca en sí es una habitación de unos 20 metros cuadrados dentro de ese local que se denominó ludoteca. El origen es una conversación que tuvimos de manera un tanto informal con el alcalde pedáneo anterior. Yo le comenté la posibilidad de, pues yo qué sé, de que ya que estaban haciendo aquel local, de crear una biblioteca. Pensé que aquello había caído en saco roto, sinceramente. Y bueno, el local está en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, a las afueras del pueblo. Pues mientras la idea de la biblioteca fraguaba o no, lo que hicimos en el pueblo fue montar nuestra propia feria del libro de ocasión. Durante las fiestas y 2 años consecutivos, los libros que teníamos en casa o que nos iban dando las amistades, los sacamos a la plaza para venderlos. Bueno, las imágenes que hay es del inicio de la biblioteca. Al inaugurarse, pues nos regalaron esta estantería preciosísima con, calculo yo que un centenar de libros que habría. En la actualidad tenemos
catalogados, inventariados y todo eso allí en mi hoja Excel de mi propio ordenador, 1.100 libros, más un centenar o 2 centenares, no lo sé, de libros para infantil y juvenil. La mayoría de los libros han sido donados por particulares, por amigos, porque también soy muy pesada, y por escritores amigos, por alguna que otra editorial, la que me publica a mí en especial, y luego por Nacho, al que le doy la paliza cada vez que necesito pues que me traigan algún libro en concreto de gente que me los va pidiendo. Yo ahora también, como se suele decir, les voy a dar unos datos. Según el último censo, Los Isidros cuenta con 289 habitantes, de los cuales tenemos unas 10 usuarias fijas de la biblioteca. Una de ellas, de la que nos sentimos orgullosísimos, es que tiene 90 años. Esta mujer lee por todos nosotros. Luego en verano también se incrementa un poco, porque bueno, pues viene gente de fuera y se llevan alguno que otro. No tengo calculada la cantidad. La edad media de nuestras lectoras estará sobre los 50 años. Hay más lectoras que no vienen a la biblioteca porque a lo mejor prefieren comprarse sus propios ejemplares o porque son muy aficionadas a las últimas novedades, estas que están en las mesas de exposición, y eso no siempre llega con esa rapidez a las bibliotecas y menos a la nuestra. En total, bueno, también tenemos 2 usuarios, ¿eh? Hay 2 señores que leen y niños. A uno que vino, al primero que vino, le propuse darle un diploma, a hacer yo misma un diploma, decir, al primer usuario masculino de la biblioteca de Los Isidros. Luego no lo hice porque me supe mal. Bueno, en total, exceptuando el periodo de confinamiento, hemos prestado 134 libros. Después del confinamiento y antes de poder reunirnos, lo que hacía, que es lo que hemos visto también en el vídeo, que me he sentido bastante identificada, es llevar los libros a las casas. Era como ser pues del círculo de lectores o vendedora de Biblias, me da igual. Lo cogía con el carrito de la compra y a repartir los libros. Lo que no quería era que se perdiera por eso de estar encerrados el hábito de la lectura. También ha habido varias que me han confesado que gracias al confinamiento han encontrado en la lectura algo que no habían descubierto nunca. Es decir, dejaron la televisión a un lado, no tuvieron al bingo donde ir y entonces se dedicaron a leer. Y desde entonces, pues vienen habitualmente, pues a lo mejor cada 15 días, 20 días y se llevan un libro nuevo. La señora mayor de la que se hablaba, pues la anécdota es que la pobrecita se quedó sin nada de lectura y yo tampoco podía ir a la biblioteca. Y como lectura, pues se leyó todo un manual de psicología. Bueno, pues en el verano del 2021, cuando ya las normas lo permitieron, empezamos con la actividad del Club de Lectura. El Club de Lectura está compuesto ahora en este momento por unas 10 personas. Hemos tenido, y siempre cuidando las restricciones habituales y demás, hemos tenido una charla con la escritora Marta Querol, después 2 presentaciones con 2 autoras de la zona, estaban por aquí las fotos, con Lucía Aya, que es de Los Cojos, y con Sofía Tarazón, que es de Utiel. Y allí presentaron sus 2 primeras novelas. Esta es la de la Feria del Libro de Ocasión. Para ser una aldea, para tener poca costumbre de las presentaciones, y había que recuperar de nuevo el hábito, en cada una de las presentaciones nos hemos encontrado entre 17 y 20 personas, que yo creo que aquello era ya un éxito. He visto presentaciones en Valencia con autores y autoras reconocidos y nos hemos juntado 5. Bueno, pues este es el corto recorrido de la biblioteca, desde 2021 hasta ahora. Lógicamente carecemos de medios técnicos, no tenemos acceso a Internet. De medios humanos, pues andamos algo escasos. Es decir, estamos la bibliotecaria y luego el jefe del servicio de mantenimiento, que es mi marido. El edificio está fenomenal, de verdad, porque cuenta con todos los servicios necesarios. Aunque en invierno, no sé si habrá salido ¿Ha salido un pingüino? No, todavía no. Bueno, pues Pingüi es mi compañero
de biblioteca cuando la abro, porque sinceramente hace un poco de frío. Lo único que le pongo de pega a la biblioteca es que está algo alejada del centro del pueblo. A mí me gustaría que pudiera estar más próxima, que pudiera poner un cartel, que se pudiera ver incluso desde la carretera, porque allí, al estar, está apartada. En invierno me quedo sola. En fin, en esas condiciones a veces estoy hasta un poco incómoda. No sé si a nosotros nos correspondería algo de financiación, no tengo ni idea, porque esto vendría a ser como servicio público con tratamiento privado, como lo de los hospitales, algo parecido. Entonces, a veces me encuentro pues como un poco invisible. En el pueblo, como imagino que en todas partes, hay una necesidad de leer. Con respecto a lo del vídeo y lo que han hablado, yo hice también una pequeña encuesta por mi cuenta y el resultado de la encuesta ha sido exactamente la misma que lo que han dicho en el vídeo, la necesidad de tener un sitio donde ir a leer, donde se encuentran a gusto con tantos libros, donde no se tienen que desplazar a Requena a recoger y a devolver libros, porque según me han dicho, en estos momentos el servicio público de transporte o no existe o es deficiente. Les encantan las charlas con las autoras cuando vienen, el poder comentar, preguntarles directamente sobre sus libros, sobre sus vivencias, sobre lo que piensan, darles su opinión. Eso como club de lectura es, francamente, yo creo que es muy bueno. Luego también lo que dicen es que como yo no les pido un tiempo concreto para que me devuelvan los libros, no tienen 15 días, 20 días, cada una lleva su ritmo. Hay gente que lee muy lento y gente que muy aprisa. Entonces, pues me lo devuelven. Si veo que se pasan, pues entonces, este es pingüí. Bueno, ahora he robado un calefactor. No les pido un tiempo concreto de devolución de libros. Simplemente, si veo que se pasan, entonces sí que les recuerdo mediante WhatsApp que me quedan 5 minutos. Vale. En los próximos meses, en el club de lectura, tendremos más presentaciones. Yo le echo morro al asunto y vendrán escritores, uno de ellos, el último, que fue el penúltimo del 2021, el ganador del premio de Getafe de novela negra. Vendrá también mi editor, que ha publicado libros, y mi intención es esa. Me gustaría también pues, que hubiera más clubes de lectura cercanos con los que poder pues, hablar o comentar. Incluso no me importa que sean de la comunidad vecina, porque al fin y al cabo estamos, Los Isidros hace casi frontera con Albacete, estamos pegados a Albacete. Una comunicación más fluida, también con Requena, en fin, ¿qué voy a pedir? Pues como considero que las lecturas en las bibliotecas son un bien público, y que no me voy a extender mucho más. Como no soy bibliotecaria, voy a acabar con una cita de un escritor que se llama Ray Bradbury, que dice: usted no tiene que quemar libros para destruir una cultura, solo tiene que hacer que la gente deje de leerlos. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme.